Buenos días, Miss. Buenos días, compañeros. Bueno, el día de hoy en el curso de taller de comunicación oral y escrita, conformado por José Manuel Alejo Champañán, Fabio Adriano Gutiérrez Bravo, Antonio de Jesús Ramírez Reder y Alfredo Nicolás Reyes Serra, y quien les habla, Marina Cruzado, les expondremos sobre la producción y consumo de los alimentos transgénicos. Bueno, el índice, principalmente empezamos por la introducción, luego por los antecedentes. El tercero, hacemos la presentación de equipos. En el cuarto, hacemos la presentación de posturas. El quinto, el debate, y finalmente el cierre. Bueno, yo les voy a explicar sobre la introducción. Actualmente se están generando nuevas formas de producir alimento en mayor cantidad y que estas pueden ser efectivas contra los problemas globales de hambruna. Es así que los alimentos transgénicos son producto de estas novedosas opciones que intentan complementar o incluso reemplazar la producción que los alimentos cultivados tradicionalmente siguen realizando. Esto es un tema muy controversial debido a los efectos en todo ámbito que puede tener. Mientras algunos defienden su producción señalando que no es un riesgo para la salud y que puede evitar que las personas padezcan una importante necesidad humana como la alimentación, otros opinan que estos alimentos pueden causar perjuicios hacia la salud y que pueden generar un daño irreparable hacia la biodiversidad, por lo que consideran que no deberían producirse ni consumirse. Bueno, los antecedentes. En 1983 se produjo la primera planta transgénica en el mundo. El segundo antecedente, en 1994, se aprueba la comercialización del primer alimento modificado genéticamente. El tercer antecedente, en Perú, la ley 29.811 establecía una moratoria de 10 años a la liberación del ambiente de organismos vivos, modificados o conocidos como transgénicos. Esta moratoria fue ampliada por la ley 31.111 hasta el año 2035 y finalmente en el año 2014 los alimentos transgénicos se extienden en 181.005 millones de hectáreas de 28 países, de los cuales 20 son países en vías de desarrollo. Bueno, yo les voy a explicar los integrantes a favor y los integrantes en contra. Los integrantes a favor, en este caso, es Antonio de Jesús y Alfredo Nicolás, y los integrantes en contra, en este caso, es José Manuel y Fabio Adriano. Bueno, ahora mis compañeros le van a explicar un poco la postura a favor. Como postura a favor tenemos: los alimentos transgénicos pueden plantarse en cualquier espacio o clima, lo que resulta una ventaja en zonas estériles o de sequía, en donde es difícil realizar la agricultura. Segundo, su producción puede disminuir la tasa de hambruna que hay en diversos países debido a sus diversas cualidades que permiten su comercialización. Tercero, no requieren del uso de pesticidas o sustancias químicas, resultando beneficioso para el medio ambiente y la economía. Cuarto, los alimentos transgénicos son más nutritivos, por lo que pueden combatir la carencia de algunas vitaminas necesarias para el consumo humano. Ok, continuando con la postura en contra, tenemos, primero, los alimentos transgénicos representan un riesgo para la agricultura tradicional y orgánica, debido a que podrían prevalecer la producción de estos y dejar en abandono a este tipo de agricultura tan importante para miles de personas. Segundo, su producción puede no acabar con los problemas de hambruna y en vez de ello generar altos costos en su implementación. Tercero, las nuevas especies pueden ser más invasivas que el resto y tener un impacto negativo hacia la biodiversidad. Cuarto, podría generar un perjuicio para la salud de las personas que los consumen, ya que no hay estudios suficientes que avalen que sean seguros. A continuación, les presentarán el primer argumento a favor. Como primer argumento a favor, los alimentos transgénicos pueden plantarse en cualquier espacio o clima, lo que resulta una ventaja en zonas estériles o de sequía en donde es difícil realizar la agricultura. A día de hoy, el riego de cultivos representa el 70% del consumo total de agua dulce del mundo.
una cifra que en países en vías de desarrollo supera incluso el 95% del total. Por eso, resulta urgente contar con cultivos más eficientes en el uso del agua, además que puedan soportar las altas temperaturas. Esto debido a la sequía, donde la escasez de lluvias afecta directamente a los cultivos de la agricultura y, en consecuencia, en el ganado. En el Perú, según un estudio elaborado por especialistas del Grupo de Trabajo de Sequías del CENAMI, en los últimos 37 años, nuestro país ha registrado 10 episodios de sequías severas. En el mundo, por el impacto de la sequía, se dieron diferentes acontecimientos relacionados con este tema. Por ejemplo, las barreras que imponían los gobiernos de países africanos para la introducción de los alimentos transgénicos han ido retirándose. Por otro lado, en Chile, el doctor Simón Ruiz desarrolló un maíz tolerante a la sequía, donde obtiene 60% de rendimiento superior a las plantas convencionales bajo condiciones de sequía. También se desarrolló la tecnología HB4 o semillas HB4 por el grupo de Raquel Chan, investigadora superior del CONICET, donde las plantas obtienen una tolerancia mayor en periodos de sequía y un rendimiento mucho mayor, debido a que este gen mejora la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés, sin afectar su productividad. En conclusión, los alimentos transgénicos son una herramienta clave para combatir con este efecto del cambio climático, donde estos pueden ser cultivos tolerantes a la sequía, reducir el uso del agua y mantener su productividad. Ok, primer argumento en contra. Los alimentos transgénicos representan riesgo para la agricultura tradicional y orgánica, debido a que podrían prevalecer la producción de estos y dejar en abandono a este tipo de agricultura. Si es verdad que con estos alimentos tienen la facilidad de cultivarse en diversos ambientes, estos, asimismo, invaden las especies orgánicas aledañas a sus zonas de cultivo, lo cual puede perjudicar gravemente a la economía y a las personas que cultivan sustancias orgánicas. De igual forma, los transgénicos multiplican el uso de herbicidas y otros agrotóxicos, con las consecuencias que esto supone para el medio ambiente y la salud humana. Por esta razón, puedo argumentar que los alimentos transgénicos representan un riesgo para la agricultura tradicional y orgánica, debido a que podrían prevalecer la producción de estos y dejar en abandono este tipo de agricultura. Todo esto puede explicarlo a partir del hecho de que se incluyan alimentos transgénicos y dejen en desventaja a los alimentos producidos en lugares tradicionales. Es así que, en el ámbito económico, existe el riesgo más inmediato de alejar al Perú de mercados muy dinámicos, de productos orgánicos y naturales, en países que no quieran importar productos de países productores de transgénicos. Los alimentos transgénicos, en vez de aliviar el problema de hambruna del mundo como segundo factor, estos son producto del avance de la industrialización, de la cadena alimenticia, a mano de las corporaciones de agronegocios, que desde el año de 1996 se comenzaron a sembrar transgénicos, y en vez de ser fructífero, aumentó la cantidad de personas malnutridas y obesas, fenómeno que ahora es sinónimo de pobreza y no de riqueza. Puedo argumentar de igual forma que la siembra de transgénicos aceleró el desplazamiento de productores chicos y medianos, empobreciéndolos, al tiempo que sustituyeron gran parte de la mano de obra por maquinaria, aumentando todo el desempleo rural. Por todo ello, yo creo que es una gran desventaja que los alimentos transgénicos sigan comercializándose, ya que afecta a las personas que necesitan trabajar en las zonas agrícolas para subsistir. Bien, en el segundo argumento es claro una postura bastante esperanzadora en cuanto a una disminución de hambruna. Si nos ubicamos y podemos citar un lugar, el continente africano donde está la mayor tasa de pobreza en el mundo, podemos ver que los transgénicos últimamente viene siendo una propuesta bastante fuerte para poder justamente hacerle frente a este problema de pobreza, de hambruna. En el continente africano, por lo tanto, por las condiciones climáticas y un montón de factores más,
y no se puede dar una agricultura en todas las óptimas condiciones. Por eso es muy difícil de entender que una variedad de maíz resistente a la sequía, a los insectos, pueda parecer una solución milagrosa para lograr la seguridad alimentaria en los países de desarrollo. África depende en una gran medida de las ayudas alimentarias y de las importaciones. El continente gasta cada año aproximadamente 35.000 millones de dólares en productos alimenticios procedentes de países desarrollados. A pesar de que casi 3/4 partes de sus habitantes son agricultores. Pero como ya vengo diciendo, por las condiciones climáticas, geográficas, no se puede dar esta agricultura como corresponde. Con una población que, según las previsiones de aquí a 2050, se duplicará hasta los 2.400.000, acabar con esta dependencia se ha convertido en un asunto de importancia vital. Para muchos, los productos transgénicos son un instrumento indispensable para hacer frente al reto de proporcionar seguridad alimentaria a África. Estados Unidos, que produce alrededor del 40% de los cultivos genéticamente modificados del mundo, respalda esta opinión. Claro, en un alimento, uno de los más comerciales es la papa. No sería factible que agarren el gen de la papa y así aumentar la productividad y con las exportaciones abrir nuevos mercados para así cada vez más llegar a más rincones de lugares afectados por esta pobreza y aún así para poder combatirla, sobre todo con las condiciones geográficas y climáticas que estos lugares presentan. Me parece, mi opinión, una respuesta bastante lógica, elocuente y sería una solución bastante óptima de cara a estos problemas. Su producción puede no acabar con los problemas de hambruna y en vez de ello generar altos costos en su implementación. Puede que cuenten con acceso a alimentos para satisfacer sus necesidades, pero no están seguros de que vaya a durar, o pueden verse obligados a reducir la calidad o cantidad de los alimentos que consumen para poder sobrevivir. Ese nivel moderado de inseguridad alimentaria puede contribuir a diversas formas de malnutrición y tener graves consecuencias en la salud y el bienestar de las personas, ya que el desarrollo de los alimentos transgénicos está prácticamente limitado a grandes empresas y multinacionales, debido a que principalmente a los altos costos que supone el desarrollo de estos y a los largos procesos que se necesitan para ponerlos en el mercado. Esto hace que quede en manos del sector privado su control total de estos nuevos alimentos. Otra problemática asociada a los transgénicos se debe a que las multinacionales cuentan con las biopatentes, por lo que cobran una vez que se usa o se comercializa. Esto se traduce en que los agricultores deben pagar para comprar las semillas y no pueden guardarlas de un año para otro, como se ha hecho, sino que deben volver a comprarlas anualmente a estas grandes empresas, en zonas donde existe un gran número de personas subalimentadas. Los recursos económicos son generalmente escasos. Si una pequeña explotación agrícola debe pagar por las semillas, que antes tenía de manera gratuita, les será mucho más complicado salir del círculo de la pobreza y así tener un acceso a una alimentación completa. Como tercer argumento a favor, es beneficioso para el medio ambiente. En un mundo donde para el año 2050 deberá alimentar a más de 9 millones de personas y está obligado a trabajar en armonía en la reducción de la contaminación ambiental. Actualmente, en la agrícola, un estudio que abarca cerca de 2 décadas, se observan grandes beneficios ambientales asociados a los cultivos genéticamente modificados. Por ejemplo, los resistentes a insectos, que han reducido el uso de pesticidas entre el 96 y el 2014 en 581 millones de kilogramos. Estos cultivos también permiten una reducción significativa de emisión de gases de efecto invernadero. Esto se debe al menor uso de combustibles e insumos. Entre el 96 y 2014,
Estos cultivos han reducido en 187 millones de kilogramos las emisiones de CO2. También, los cultivos transgénicos permiten a los agricultores producir más sin necesidad de utilizar tierras adicionales. Durante los últimos 25 años se ha perdido más de un cuarto de los 8.700 millones de hectáreas de tierra como explotación al mal uso de las mismas, al crecimiento de la población y el proceso de urbanización. Esto aumenta la población y las dificultades que presenta la tecnología agrícola actual para la satisfacción de la necesidad de alimentos para las nuevas generaciones. Es necesario acudir a los alimentos transgénicos. En conclusión, gracias a los cultivos transgénicos, podremos producir más alimentos con menos tierras, menos aguas, menos fertilizantes, menos combustibles y mitigando el cambio climático. Tercer argumento en contra. Las nuevas especies pueden ser más invasivas que el resto y tener un impacto negativo hacia la biodiversidad. Si bien es cierto que no requieren el uso de pesticidas o sustancias químicas, lo que sí provoca son diversas sustancias tóxicas que dañan las especies aledañas en otras zonas agrícolas o producen diversas consecuencias contraproducentes para lo que es su finalidad original. Un ejemplo de esto es que muchos agricultores de Estados Unidos y Argentina han demostrado problemas de control de malas hierbas, ya que estas malas hierbas se están volviendo resistentes a los herbicidas, asociados a los cultivos transgénicos. Por eso puedo argumentar que las nuevas especies pueden ser más invasivas y tienen un impacto negativo a la biodiversidad. Su estructura permite invadir otros espacios agrícolas y daña a los demás cultivos que están en zonas aledañas. Este riesgo ya se hacía presente en anteriores informes del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que advertía que la posibilidad que los constructos genéticos artificiales pasen descontroladamente de una especie a otra es un riesgo real, y uno de los peligros principales es que esa intromisión o contaminación afecte a sus características naturales, por lo que se puede ser nocivo para la agricultura y la biodiversidad en países tan importantes de este rubro como es el Perú. Asimismo, se pueden observar casos en los cultivos en Europa, los cuales están amenazados por los transgénicos, incluso en países donde está prohibido su cultivo, como lo demuestran recientes estudios científicos. También hay artículos publicados que demuestran hasta qué punto está amenazada la biodiversidad europea por la proliferación sin control de malezas provenientes de organismos genéticamente modificados. A estos tipos de alimentos se le atribuye responsable de parte de la deforestación, por tan increíble que se escuche. Por ejemplo, el cultivo de soja transgénica para alimentar la ganadería industrial es responsable de ese problema en una región tan importante como es América del Sur. La superficie de tierras cultivadas con la soja transgénica aumenta la deforestación en los bosques, ricos en biodiversidad, lo cual disminuye notablemente cada año. Un ejemplo de esto es que en Argentina, más de 200.000 hectáreas de bosque desaparecen cada año, debido principalmente a la expansión de monocultivos de soja transgénica. Por ello, los organismos genéticamente modificados y los riesgos inherentes a su utilización deben dejarse de lado, y se debe tener un mayor enfoque hacia las técnicas agrarias alternativas y confiables, que son menos costosas que la multimillonaria industria moderna de la biotecnología. Debido a todo esto, los alimentos transgénicos son una amenaza para la biodiversidad, y por ello se debe dejar de comercializarse masivamente. Bueno, en el cuarto argumento a favor de cómo los cultivos transgénicos pueden aportar a la lucha contra la desnutrición, se abarcan diversos cultivos genéticamente modificados, desarrollados para los países con problemas graves de desnutrición, especialmente de vitamina A, ácido fólico y hierro. Entre ellos se encuentran el arroz dorado, la superbanana, que son alimentos fortificados en beta-caroteno, que es un alimento muy esencial, con el objetivo de reducir los 2 millones de muertes y miles de casos de ceguera anual por deficiencia de tal nutriente.
una lechuga, un arroz fortificado, ácido fólico, que es muy importante sobre todo para las mujeres que están embarazadas. También, con ingeniería se pueden incluso potenciar estos cultivos, y para poder ejemplificar voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el arroz reductor de la hipertensión y del colesterol. Científicos de 2 universidades y un centro clínico de Japón publicaron en 2015 un estudio donde reportaban el desarrollo de un arroz transgénico fortificado con GABA, ácido gamma, el cual produjo un efecto de antihipertensivo en ratas hipertensas alimentadas con una dieta que contenía arroz fortificado en GABA. Por ejemplo, también la piña fortificada en licopeno. La compañía Del Monte desarrolló en Costa Rica la piña rosa, una variedad transgénica producto de la inserción de un gen de la mandarina y sobreexpresión de la propia piña. Esto le otorgó una característica, este alimento es de un color rosado, contiene licopeno y un potencial protector anticancerígeno. Pruebas de este campo ya están en estudios de avanzada del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la USDA, y este proceso ha comenzado de evaluación para una eventual importación de la piña rosa desde Costa Rica. También tenemos la manzana con más antioxidantes. Investigadores del Mount Albert Ridge de Nueva Zelanda descubrieron un factor responsable de la alta producción de anininas, que son antioxidantes en manzanas silvestres de mal sabor del Asia Central. El factor responsable era el gen MYD10, el cual se sobreexpresó en una variedad de manzana comercial de buen sabor, Royal Gala. La modificación genética fue exitosa, logrando aumentar los niveles de antioxidantes de manera eficiente y sin atributos negativos en el sabor. O sea, la manzana en cuestión sabor no tuvo una variación negativa. Además, produjo una pulpa de color rojizo y hubo aumento en el nivel de beta-caroteno. Así, entre muchos otros, estos son solamente algunos de los ejemplos de los nuevos cultivos transgénicos enfocados en beneficios directos para el consumidor. Dependerá de gran parte de los marcos regulatorios de cada país si estos avances podrán ser aprovechados por sus propios ciudadanos o si su comercialización será finalmente retrasada o bloqueada. Esperemos que esto siga adelante, porque todo lo que hemos escuchado son beneficios que pueden mejorar y potenciar la salud de los ciudadanos, y sería algo realmente fructífero. Cuarto argumento en contra. Podría generar un perjuicio para la salud de las personas que los consumen, ya que no hay estudios suficientes que avalen que sean seguros. Ciertos grupos ecologistas afirman que la manipulación de los genes de un organismo está rodeada de grandes incertidumbres por la multitud de efectos imprevistos que pueden tener el hecho de potenciar, silenciar o alterar las proteínas o cambiar sus vías metabólicas. La transferencia de genes puede traspasar alergenos, generando alergias en los individuos que consuman estos alimentos, pues este fue el caso de una variedad de soja transgénica a la que se le había añadido un gen de la nuez del Brasil, encargado de producir metionina con el fin de aumentar el contenido de nutrientes en el cereal. Los estudios epidemiológicos demostraron que el consumo de esta soya transgénica podría generar una reacción alérgica en los individuos sensibles a los frutos secos, motivo por el que el nuevo alimento no salió al mercado. Otra situación que puede incrementar el riesgo de los alimentos transgénicos se relaciona con su posible toxicidad. Es conocido que en algunas plantas, de manera natural, presentan en sus tejidos sustancias tóxicas que utilizan como mecanismo de defensas al provocar una alteración del material genético de estos organismos, que podría aumentarse la producción de estas toxinas o la expresión de las mismas en lugares en los que anteriormente no se encontraban. También la resistencia a antibióticos ha sido argumentada y rechazada en el uso de la alimentación, debido a que en muchos de estos productos se utilizan genes de resistencia a antibióticos como marcadores y se postula que al ser ingeridos
al consumidor en su alimento transgénico pasan al humano confiriendo resistencia, lo que dificultaría el tratamiento de las enfermedades infecciosas. Bueno, ahora daremos pase a los contraargumentos. Bueno, los alimentos transgénicos sí pueden tener un impacto económico positivo, pues según se reveló un estudio elaborado por la consultora Ceragro, la incorporación de los cultivos transgénicos de soja y maíz incidió en una tercera parte del crecimiento anual de la economía en Uruguay. Esta tecnología representó un fuerte impacto en lo productivo y en lo económico en forma directa para el sector, pero además en forma indirecta por la generación de actividad en otros rubros laborales, siendo responsable de haber creado entre 20.000 y 40.000 empleos de calidad y bien remunerados durante el periodo. Bueno, quiero fortalecer mi argumento acerca del combate a la hambruna. Bueno, en síntesis, esto es totalmente beneficioso, ya que, como lo he mencionado, en lugares donde abunda la pobreza, como por ejemplo África, las condiciones para la agricultura, a pesar de que muchas de las poblaciones se dedican a eso de profesión, estos no son óptimas. Por tanto, de alguna forma hay escasez de alimentos. Por eso que con una visión, con una propuesta mucho más moderna, para la cual aumentar la productividad, para que se pueda llevar alimentos a muchos más lugares y así poder reducir la pobreza, se ha planteado esta propuesta de los alimentos transgénicos. Se han hecho muchos estudios acerca de cómo aumentará la población en muchos años, y este problema debe ser solucionado cuando antes. Por tanto, los alimentos transgénicos son una solución bastante elocuente, ya que un alimento comercial este gen se puede usar para poder aumentar justamente la productividad del mismo, y que cada vez más lugares puedan tener acceso a alimentos y reducir las muertes, las causas de desnutrición y muchas enfermedades justamente por problemas de alimentación. Resaltando mi postura en contra, puedo decir que los alimentos transgénicos, a pesar de poder plantarse en diversos espacios o climas, su costo de implementación es alto, y esto es más perjudicial para los países en vía de desarrollo. Todo esto sumado a que es muy posible que no se pueda obtener los resultados esperados con respecto a aliviar la demanda alimenticia en determinados países que han confiado en ese sistema de transgénicos. Asimismo, puedo resaltar que estos, a pesar de no usar pesticidas, son dañinos para los demás cultivos alrededor de las zonas en donde estos se plantan. De igual forma, no se ha demostrado que pueden combatir la hambruna. En vez de ello, provocan que las personas pierdan sus empleos en la zona de agricultura. Y es por todo ello que creo que los alimentos transgénicos poseen mayores desventajas, que afectan a toda la sociedad, al igual que sus efectos nocivos para la salud, la economía y la biodiversidad. Por esto, eso no deben producirse en nuestro país. Desde mi opinión, la FAO, que es la encargada de asegurarse de que nadie padezca de hambre, sin embargo, mientras que muchas personas pueden no estar hambrientas como tal, en el sentido de sufrir molestias físicas causadas por una falta severa de energía alimentaria, se hace notar que en situaciones hay demasiada inseguridad alimentaria, la cual cuentan con acceso a alimentos para satisfacer a las justas con sus necesidades. Y el mismo hecho de que genera altos costos se hace ver cómo tienen ventajas las grandes empresas y se aprovechan de esa necesidad, lo cual hace que haya una explotación a la gente agricultora, por lo que les hacen pagar por las semillas y los hacen trabajar
de mayor manera. También nos demuestra los alimentos transgénicos, todas las desventajas que trae, que supuestamente debería ayudarnos o alimentarnos mucho mejor. Se comprueba de cómo nos empeora nuestro sistema inmune, cómo nos puede hacer alérgicos y toda la toxicidad que tiene de por sí, en vez de darnos una mejor alimentación. Bueno, dando todos los contraargumentos, este sería el fin del debate. Muchas gracias.